Hola mis amigos y amigas de este programa Camino a la Santidad. Como podrán apreciar, comenzamos una serie nueva donde vamos a estar compartiendo, reflexionando en la vida de todos estos hombres y mujeres que llamamos santos. También les llamamos héroes de la fe. Y aprovecho este momento también para darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que nos mandan emails, nos mandan notitas, apreciación personal, reflexiones, y les invito a que lo sigan haciendo. Este programa es su programa y la idea es que podamos compartir juntos en una manera sencilla, pero siempre profunda, la vida de estos hombres y mujeres que son una inspiración para todos nosotros, cómo seguir al Señor. Eso fue lo que ellos hicieron con lo que tenían, con lo poco, mucho, con sus talentos, sus virtudes, sus limitaciones, inclusive un camino hacia Dios, un camino hacia la santidad. Dios es la santidad y cuando vivimos en Dios, pues vamos y vivimos en santidad. En esta ocasión queremos comenzar con alguien que para todos nosotros cristianos, y especialmente nosotros cristianos católicos, es muy familiar. Me refiero al gran San Pedro. Hablar de Pedro es hablar de un coloso, de un hombre que nos enseña muchísimas cosas. Su fiesta es el 29 de junio y la comparte con su compañero de todo, ¿no? San Pablo, pero también es uno de esos casos un poco raros, ¿no? En el buen sentido de la palabra, porque aparte de tener el 29 de junio, tiene también otra festividad, que es la festividad de la Cátedra de San Pedro, que es el 22 de febrero. Pero vamos a estar hablando del 29 de junio, que es la solemnidad de San Pedro y San Pablo. En esta ocasión vamos a estar hablando de Pedro. Todos conocemos a Pedro por las Escrituras, fue uno de los 12 y uno de los que, diríamos, tuvo una relación más cercana con el Señor. De hecho, fue una relación muy accidentada, porque lo vemos casi siempre muy vocal, o sea, siempre dando su parecer en momentos de una manera sublime y en algunos momentos inclusive no tan sublime, y diríamos casi pecaminosa, como cuando se convierte de persona que proclama la grandeza y la misión mesiánica de Jesús, cuando confiesa que Él es el Hijo de Dios, hecho hombre, ¿no? Cuando hace la profesión de fe, esa que conocemos como católicos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pero inmediatamente después de eso, vemos a Pedro diciéndole que no lleve a cabo su misión. Que Jesús dice que tiene que ir a Jerusalén, que tiene que padecer y demás. Y él inmediatamente le dice, no, Señor, no lo hagas, a lo cual Jesús le va a reprender, aléjate de mí, Satanás. Lo vemos siempre en la última cena, diciéndole, aunque todos te traicionen, yo no te voy a traicionar. Sin embargo, unas horas más tarde, frente a unas mujeres en el patio del sumo sacerdote, allí en el Sanedrín, diciendo no solamente que no lo conocía, sino de una manera muy afirmativa y muy tajante, te digo, mujer, que no lo conozco. Posteriormente lo vemos, ¿verdad?, frente a Cristo en ese momento tan conmovedor, cuando Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y él contesta, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y es muy hermoso ver como si fueron 3 negaciones, hay 3 afirmaciones de amor por parte de Pedro, a los cuales el Señor le va a contestar, apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas. De Pedro, como les dije anteriormente, podemos estar hablando muchísimo, podremos hablar del primado de Pedro, de toda su misión, del sucesor de Pedro, el cual en este momento es Benedicto XVI, pero yo quisiera en el día de hoy, para hacerlo de una manera mucho más, diríamos, más cercana a cada uno de nosotros, ponderar y reflexionar en algo que me parece que muchas veces no reflexionamos suficiente. Y es el hecho de que nosotros tenemos que llegar a Dios con lo que tenemos. Muchas veces, pues después vamos a un retiro, que hemos ido a un retiro, a una misión o algo así, de tantas cosas que hay en la iglesia,
salimos llenos de muy buenas intenciones y de buenos propósitos y con buenos planes de vida. Voy a orar más, voy a entregarme más al servicio del Señor, voy a ser más compasivo, más misericordioso, menos egoísta, más generoso en mi casa. Pero de pronto nos encontramos con unas limitaciones que son parte de quienes somos. O sea, cada uno de nosotros tiene una historia, una niñez, una juventud, una infancia, una situación familiar, económica y demás. Y muchas veces, porque nos encontramos con esa fragilidad humana de que somos humanos, pues como que comenzamos a sentirnos tan mal con nosotros mismos, porque vine con esta intención, vine con este propósito, me había propuesto ser un hombre más cristiano, una mujer más cristiana, y de pronto me encuentro con mi propia fragilidad. Y como que me doy por vencido. Me digo a mí mismo, bueno, esto no tiene remedio, yo nunca voy a poder cambiar, yo nunca voy a poder hacer lo que quería, yo nunca voy a poder ser la persona que yo me había idealizado a mí mismo. Y yo creo que ahí está la tentación, porque el maligno, el enemigo de nuestras almas, lo que quiere es que tú y yo nos demos por vencidos. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque no nos podemos dar por vencidos. Yo creo que ahí está la diferencia entre Pedro y Judas Iscariote. O sea, Pedro, si bien encuentra en sí mismo una fragilidad tal que lo lleva a traicionar al Señor, a negarlo 3 veces, sin embargo, en Pedro hay una confianza, una fe. Ha conocido a Jesús lo suficiente para saber que aún cayendo uno se puede levantar y seguir adelante. Y por eso llora sus pecados, pero vuelve otra vez a ser militante, a ser un hombre de entrega total a Jesucristo. Y yo creo que ahí está la clave de nuestra vida. Quizás tú en este momento, en tu casa, en tu negocio, en tu vida familiar, en tu vida personal, estás en un momento de lo que se llama crisis espiritual, desolación, no sientes nada, crees que Dios está muy lejos, te encuentras un poco en la misma basura esa, perdona la expresión, ese estiércolero en que a veces uno se encuentra como ser humano y tienes la tentación de dejarlo todo, no ir más a la iglesia, ¿para qué volverme a confesar si siempre caigo en lo mismo? ¿Para qué rezar si yo no siento nada? Todas esas frases que no es que uno se las diga a uno mismo, es que uno las siente y las piensa y las pone en práctica. Y no te das cuenta de que es ahí la oportunidad de hacer un acto de fe, de hacer un acto de confianza y entrega total a Dios. Porque en este momento a lo mejor donde tú crees que Dios está ausente, lo que Dios está como un poquito como escondido, pero lo que está viendo es si tú verdaderamente confías en Él. Y ahí está, yo creo que parte de la grandeza de Pedro. Pedro es un hombre bastante débil, un hombre que titubea a veces, un hombre que si bien tiene un gran deseo de hacer el bien, de entregarse a Jesucristo, de ser un fiel apóstol, ¿verdad? Un fiel seguidor, se encuentra constantemente con su fragilidad humana. Y lo vemos en muchísimas ocasiones. Sin embargo, se cae y se levanta, se cae y se levanta, al punto de que nunca Jesús lo va a quitar de su propia misión. Yo siempre suelo compartir con mi comunidad y con todos, y ahora con ustedes también, que si nosotros hubiéramos estado a cargo del colegio apostólico, de seguro hubiéramos quitado a Pedro y hubiéramos puesto a Juan en su lugar. Pero es que Jesús, su visión era totalmente distinta, claro, es Dios y sabe lo que está haciendo. Y Pedro tenía que estar a la cabeza de la iglesia porque en esa iglesia constantemente todos y cada uno de nosotros nos íbamos a encontrar precisamente con este dilema, el dilema de que queremos, pero muchas veces no podemos. Esto lo va a decir Pablo de una manera muy hermosa cuando dice, hago el mal que no quiero hacer y me encuentro no haciendo el bien que quisiera. Eso no es otra cosa sino ser humano.
estamos muy llenos de limitaciones, de fragilidades, pero eso no puede constituir para ti una barrera en la cual tú no puedas seguir a Jesucristo. Y hoy Pedro nos enseña que si bien negamos a Cristo con nuestras acciones, si bien a veces caemos, ¿verdad?, en aquello que no queríamos, también podemos tener la oportunidad de llorar nuestros pecados, que no es otra cosa sino reconocer humildemente que soy un ser humano, que estoy situado y sitiado por muchas situaciones y que tengo siempre la oportunidad de confesarme, buscar ayuda, buscar la comunidad y buscar sobre todo el apoyo y el acompañamiento que da esa comunidad. Pedro es una persona clave en el colegio apostólico y siempre lo vemos, ¿verdad?, con esa primacía. Lo vemos cuando en la mañana de la resurrección, que las mujeres traen el mensaje, él sale corriendo con Juan, pero Juan, siendo más joven, por supuesto, pudo llegar más rápido, pero Juan no entra. Él llega, mira, pero no entra, hasta que Pedro llega, entra Pedro y después entra Juan. Ahí vemos, ¿verdad?, la consideración al primado de Pedro. Pero siendo un hombre al cual Cristo le había entregado la misión de cuidar a su iglesia, que la va a reafirmar después de la resurrección, con lo que ya les dije, apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño. Sin embargo, Pedro va a seguir siempre con esa predisposición al miedo, al titubeo, a la desconfianza. La gran tradición, esa que hasta hay una novela muy famosa y una película que es Quo Vadis, es una frase latina que es ¿a dónde vas?, que dice que cuando la persecución bajo Nerón, el emperador, se puso bien fuerte, bien recia, Pedro cogió miedo, que era una de sus debilidades, ¿verdad?, el temor ante situaciones, ¿verdad?, de peligro, y él se retira. Y claro, yendo por la vía Apia, ve a Jesucristo, que va, él salía, Jesucristo entraba y le dice, ¿a dónde vas, Señor? Quo vadis, Domine, ¿a dónde vas, Señor? Y Jesús le responde a ocupar el puesto que tú dejas, lo cual Pedro, que era un hombre muy humilde, un hombre muy dócil, al mismo tiempo que tenía esta debilidad, tenía esta fortaleza, coge el mensaje, inmediatamente pues como se da cuenta de que no, estoy haciendo mal y regresa a su misión. Y es ahí donde regresa para posteriormente morir en la colina vaticana, donde hoy está la basílica y donde después de unos estudios que fueron comisionados por el Papa Pío XII, se reconoció y se aceptó que ahí, debajo del altar mayor, están los restos del apóstol San Pedro. Y yo creo que en esta reflexión de hoy, con la figura colosal de Pedro, nosotros tenemos que sacar esa conclusión y preguntarnos, ¿verdad?, si la tentación, nuestras debilidades, nuestras limitaciones nos están haciendo a nosotros una barrera para no seguir al Señor, para buscar la excusa, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Y creo que ese es diríamos, el lema de los derrotistas. Los derrotistas tienen que buscar una excusa para no hacer lo que pueden hacer y lo que tienen que hacer. Y siempre es la misma frase, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo soy así. Usted es así, pero puede ser de otra manera. Y aquí vemos a este Pedro como va creciendo. De aquel pescador un poco torpe, muy hablador, un hombre muy espontáneo, a veces hasta en algunos momentos con tropiezos. Vemos cómo este hombre va creciendo, es el padre del cristianismo en Roma, es un hombre que se va a entregar, un hombre que nos va a dejar unas cartas preciosas, y lo vemos en esos momentos claves, ¿no? Siempre él es el hombre de la fe. Hay un momento que a mí me encanta siempre mencionar, es cuando están en el lago y hay una tormenta y ellos ven de lejos, ven a Jesús, que creen que es un fantasma. Jesús le dice, soy yo, no tengan miedo. Y Jesús está caminando sobre el agua. Y Pedro, ahí volvemos a verlo, los otros 11 están calladitos. Pero Pedro inmediatamente, yo quiero ir a ti. Y Jesús con esa naturalidad, ¿verdad?,
Dice, pues bájate del bote y camina y ven hacia mí. Y Pedro se baja del bote. O sea, uno siempre ha visto en el texto evangélico su falta de fe, porque dice que caminó unos pasos, pero cuando sintió el, el agua, imagínense ustedes, las olas y demás, pues dice que empezó a tener miedo y comenzó a hundirse. Claro, su fe comienza a flaquear y comienza a hundirse y le dice, sálvame, Señor, y el Señor pues le dice, qué poca fe tiene. Y como el Señor le dice eso, pues uno como que enseguida lo ve mal, lo ve como que era un hombre de fe. Pero yo creo que tenía mucha fe, porque uno se pregunta, ¿y los otros 11 que estaban haciendo, no? O sea, calladitos para ver lo que hacía Pedro y quizás hacerlo también ellos. Y yo siempre he visto, por eso yo tengo un amor muy grande por Pedro, porque me parece que Pedro somos también muchos de nosotros. Queremos, hacemos el esfuerzo, tratamos, pero de vez en cuando nos encontramos con esta fragilidad que no es otra cosa sino la constatación de que somos seres humanos limitados y que pues a veces no hacemos lo que queremos y hacemos precisamente lo que no queremos hacer. Pero ahí está el Cristo de Pedro, el Cristo tuyo, el Cristo mío, el que nos da la oportunidad a nosotros de comenzar de nuevo, de hacer siempre un acto de fe. Pedro es un hombre de fe. Pedro es un hombre de una confianza dentro de sus posibilidades. Y quizás tú en tu casa, en tu hogar, en este momento, viendo este programa, tengas la oportunidad de decir, tengo que darme otra oportunidad. Quizás tú eres de los que, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya yo estoy muy amarrado a la botella, estoy muy amarrado a la pornografía cibernética, al vicio, a lo que tantas cosas los seres humanos tenemos. Y has tratado, fuiste a un retiro, un cursillo, a una jornada espiritual. Saliste lleno de buenos propósitos y resulta que ahora te encuentras una vez más donde estabas o peor, porque después de este retiro creías que las cosas iban a ser diferentes. Pero fíjate, son diferentes porque tienes mayor conocimiento, tienes fortaleza y ya sabes el camino para poder volver al Padre, para volver a la reconciliación y a la amistad con Dios. Por eso creo que es tan necesario que cada uno de nosotros entienda que Pedro sigue siendo una roca donde nosotros nos podemos apoyar para verdaderamente ser seguidores de Cristo en todo el sentido de la palabra. Y no tengan miedo. A Pedro le va a decir el Señor eso muchas veces, como nos lo recordaba el muy querido y recordado gran Juan Pablo II, perdón, el hombre que nos decía desde el principio de su pontificado, no tengan miedo. Palabra que recoge ahora también Benedicto XVI y que está en el mismo corazón de la iglesia. Sí, tenemos miedo a veces de las circunstancias de la vida, tenemos miedo a tantas cosas, porque vivimos en un mundo donde el temor y el miedo a veces nos arropan y como que nos paralizan. Pero tenemos que descartar ese miedo y saber que seguimos a alguien que no es sino Dios mismo y que nos va a dar la fortaleza y va a estar con nosotros. No nos va a quitar quizás la prueba, porque es en esa prueba que nosotros crecemos y nos volvemos el hombre y la mujer que Dios espera que nosotros seamos. Pero está ahí con nosotros en la prueba. Es el Cristo, el Dios, hombre que llama a Pedro, lo hace apóstol, le dice de hoy en adelante vas a ser pescador de hombres, es el Dios que escoge a un hombre y lo va a volver un coloso de la fe, es el Dios que camina con Pedro, que lo hace reflexionar, pero que sobre todo le da tanta confianza para que Pedro sepa que no importa lo que pase, siempre será el Señor, el amigo, el compañero de viaje, el guía y sobre todo el maestro. Y yo creo que hoy es muy importante que tú y yo entendamos esto. Vivimos en un mundo muy difícil, y muchas veces nos encontramos en situaciones como las que quizás en este momento te puedas encontrar tú, que nos empujan tanto, nos tiran tanto, nos acosan tanto que de pronto como que nos rompemos, que nos hacemos mil pedazos.
Y yo creo que entonces es muy importante que entendamos que ese mismo Cristo nos vuelva a tender la mano y nos vuelva a decir, comienza de nuevo y empieza de nuevo. Es el mensaje que hoy ese gran Pedro nos dice. Sí, él en un momento dado le cuestionó al Señor su misión. No vayas, no vayas a Jerusalén, no cumplas con tu misión. A lo cual el Cristo tiene que decirle, aléjate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Es verdad que en un momento dado le dice que lo va a defender, lo va a acompañar y después lo niega 3 veces. Lo vemos en un momento sacando la espada y queriendo resolver con la violencia. Acuérdense cuando le corta la oreja a uno de los criados del sumo sacerdote y Jesús le tiene que decir, guarda tu espada, ¿no? Porque el que mata espada muere espada. Lo vemos con esa violencia, lo vemos en tantas situaciones tan humanas como las que puedes tener tú o puedo tener yo, pero también es el Pedro de la confesión de fe, también es el Pedro que sale del bote y trata con su pequeña fe de caminar sobre el agua, es el Pedro que en un momento de amor, cuando todo está tan confuso, dice, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, y se lo dice de corazón. Es el Pedro que si bien lo niega, llora amargamente sus pecados. Es el Pedro que dice, es el Señor y se tira del bote a nadar a la orilla donde Cristo le espera. Es el Pedro que acepta la misión de apacentar el rebaño, de apacentar a las ovejas. Es el Pedro que va a Roma, es el Pedro que se convierte en punto de unión para todos los apóstoles. Es el Pedro que lleva la fe a Roma, que era la capital del imperio, el corazón del mundo conocido en aquel instante. Y es el Pedro que va a finalizar su vida con un heroísmo y sobre todo con un acto de una ternura increíble, porque como nos lo relata la tradición, lo van a crucificar. Pero él pide que lo crucifiquen con la cabeza para abajo y los pies para arriba, porque no era digno de morir como el maestro. Ahí ustedes tienen la dulzura, la grandeza de este hombre, que su constante va a ser en su vida el amor que le tenía a Jesucristo, amor que era mucho más grande que su debilidad, que su propio pecado, que sus propias limitaciones. Y con eso quiero que te quedes hoy. Cuán grande es tu amor por Jesucristo, que ese amor sea tan grande, que sea más grande que tu debilidad, que tu tentación, que tus vicios, que tus miserias humanas, porque el amor al final es el que triunfa, el amor es el que te va a hacer a ti volver a Jesucristo, volver a empezar, levantarte de donde estás y decir, Jesucristo merece otra oportunidad, yo me merezco otra oportunidad. Y no te dejes guiar por lo que dice la gente, por lo que te dice tu propia cabeza, que a veces es una cabeza loca, lo que te puede decir a ti el mundo, lo que te pueden decir algunas personas que se la dan de profesionales de la salud mental y son personas muy confundidas también. Sigue tu corazón, que es un corazón que si está centrado en el Dios y en Cristo, te va a decir, date otra oportunidad. Date la oportunidad de que si lo has negado, también lo puedes confirmar con tu vida. Y yo creo que ahí está la grandeza de Pedro y puede estar también tu grandeza personal. No dudes de lo que puedes hacer, porque si Pedro lo hizo, también tú lo puedes hacer y yo lo puedo hacer. Y Cristo cuenta contigo como tú eres. No tienes que caminar sobre el agua, porque aunque querramos, a veces nos hundimos por nuestra propia fragilidad. No tenemos tampoco que ser hombres de una fe inquebrantable, porque vemos que Pedro muchas veces quiebra su propia fe. Pero sí podemos ser hombres y mujeres de un amor incondicional a Dios y ser humildes. Esta es otra cualidad de este hombre. La humildad de saber que sí, he pecado, he caído, he sido infiel, no he sido fiel a mis propósitos, he traicionado lo que yo creía y lo que yo verdaderamente quería, pero también sé que yo puedo comenzar de nuevo, que Jesucristo me espera, que hay un confesionario donde yo puedo limpiar mi alma y volver a Dios, y sobre todo que en esta iglesia siempre hay sitio para todos, porque en esta iglesia nadie es tan malo que no puede entrar y nadie es tan bueno que no necesite entrar. Aquí hay lugar para todo, aquí hay un sitio para un Juan,
un Pablo, un Tomás y un Pedro. Ese Pedro que hoy nos dice a nosotros, ámalo y entrégate, porque el que le da su vida no va a fallar. Que ojalá Pedro sea para nosotros una inspiración y que cada uno de nosotros entienda que si grandes son nuestros pecados, mucho mayor es la misericordia de Dios. Pedro creyó en esa misericordia de Dios y por eso hoy es San Pedro, piedra de la iglesia y sobre todo una inspiración para esta iglesia de Jesús de amar al Señor y entregarse a Él pescando almas para Jesús, como lo hizo Pedro, como lo puedes hacer tú y como lo puedo hacer yo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima en este tu programa de Camino a la Santidad.